Vamos a continuar la grabación. Bueno, Galaxy, aquí nos aparece Galaxy. En este caso, ¿quién sería quien está conectado con este nombre? ¿Nos puede comentar? No hacer nada, ¿o qué? Adelante. A ver. ¿Quién es Galaxy? Ahí voy. Sí, ya te escuchamos. Ah, Gabriela, Sí, ya, perfecto. Ahí está. Isense. ¿Sí nos escuchas? Bueno, está Leonardo. Ok. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahorita continuamos. Finalmente ya tenemos ahí un poquito más de margen con el audio. ¿De qué lugares, en qué lugares viven ustedes? Uriel Joel nos decía que él vive en Oaxaca. Gabriela, ¿en dónde vives? ¿En qué ciudad, estado? En la Ciudad de México. Correcto, muy bien. Leonardo. Igual en Ciudad de México. Perfecto. Isense, V40, que no sé si sea ahí, ¿cuál sea el nombre? Me llamo Valeria y soy igual de la Ciudad de México. Perfecto, ¿no? Bueno, pues entonces ahorita está ganándonos la Ciudad de México. David, ¿tú de dónde te conectas? Igual de la Ciudad de México. Ok, muy bien. Bueno, miren, vamos a dar un minutito más, les decía, para ver si alguien, se conecta. No sé si hasta ahorita tengan algún comentario, alguna duda de lo que hemos estado revisando hasta ahorita. Como ven, nos hemos enfocado en las particularidades o en las generalidades del curso, mejor dicho, datos que ustedes deben de conocer, y ya en lo que tiene que ver con las actividades, bueno, pues yo sé que algunos de ustedes ya elaboraron la actividad, incluso ya se les calificó y se les retroalimentó, pero igual si alguien no lo ha hecho aún, yo creo que es bueno que conozca esta información y sobre todo si tiene alguna duda lo pueda comentar. Entonces ya nada más les pediría si tienen alguna duda, pues por ahí levanten la manita para poderlos ver y pueden tomar la palabra, como les decía, sin ningún problema. Y si no, bueno, váyanle pensando y en la medida que vayamos avanzando, pues ya la vamos resolviendo. Ok, adelante. Isense, me decías que eres, ¿quién? Perdón. Me llamo Valeria. Valeria, ok. Adelante, Valeria. Bueno, yo quería saber si podía en cada investigación hacer una bibliografía en APA, en Word. Ah, ya, mira, yo creo que ahorita lo podemos ir haciendo como ejercicio, pero si ustedes revisaron ya el manual de citas y referencias, el formato APA ya cambió, o sea, pero realmente no hay mucha diferencia con respecto al otro que es el Chicago, que es el que vamos a revisar. Entonces, yo les sugeriría mejor que ya de una vez desde ahorita vayamos migrando. De hecho, en la clase del viernes vamos a dedicarle exclusivamente a este tema de las búsquedas y referencias. Entonces, pero yo en este caso te sugeriría mejor que ya fuéramos dejando un poquito más, un poquito de lado el formato APA, porque, bueno, pues ya en la clase que tuvimos ayer digamos, con el grupo académico de la prepa, nos comentaron que ese ya no lo vamos a utilizar. Ahorita por lo pronto, yo creo que es importante que ustedes vayan aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, si para estos primeros ejercicios lo haces ahí, no hay problema, pero que sí ya vayan dándole un vistazo a ese formato que yo les comento, y más adelante tendremos una sesión para ello, para revisarlo con más detalle, ¿no? Pero por lo pronto lo podemos hacer con el compromiso de que gradualmente vayamos migrando al otro formato. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. Permítanme tantito. Ahí vamos. Bien, entonces, bueno, nos quedamos aquí en la actividad, perdón, sí, en la actividad integradora número 1, como yo les decía. Básicamente responder a 3 preguntas, llenar la tabla. La clave en el tema de las preguntas, como yo les decía, no limitarse a describir el significado de las siglas. Hay que dar un concepto un poco más amplio a partir de la fuente que hayan consultado.
cómo se usan y cuáles son los efectos, también hay que ampliar un poquito, hay que dar argumentos válidos con base en lo que ustedes hayan investigado. Y la clave en el llenado de la tabla, como yo les decía, es que indiquen el nombre, porque hay quienes ponen nada más la liga, ¿sí? Y alguien puede pensar, es que ahí en la liga ya dice el universal, sí, pero esa no deja de ser una liga de acceso. Lo que necesitamos algo, cuando menos, pues como yo se los pongo acá. Si ustedes lo quieren poner ya como una fuente, digamos, de tipo referencia bibliográfica, mucho que mejor. Pero cuando menos pongan el nombre del medio que están refiriendo y la liga, entonces sí ya es correcto, ¿no? Y la respuesta a las preguntas, pues ya obviamente va a depender precisamente de lo que ustedes conocen, han experimentado y también de lo que hayan investigado, ¿sí? Y la captura de pantalla en el foro, pues no es más que eso. O sea, simplemente es participar en el foro, proponer una biblioteca virtual o repositorio digital, como se le llama, indicar la liga, hacer una captura de pantalla y agregarla en este formato. Entonces, creo que bastante sencillo el ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, la actividad integradora número 2 se llama uso e impacto de las TIC en la sociedad. Aquí el propósito, pues dice revisar o hacer una revisión documental para reconocer el impacto de ciertas tecnologías en la sociedad. Como yo les decía, pues todo lo tenemos que mirar hacia allá. Es decir, cómo resuelvo yo situaciones o necesidades o problemas en mi entorno con el uso de las tecnologías y en este caso en particular de las herramientas, ¿no? Pues básicamente lo que tratamos es que ustedes identifiquen para qué se usan Word y Excel, o dicho de otra manera, procesador de texto y hoja de cálculo. Word y Excel también tenemos que tener claro que se está refiriendo a una marca comercial que pertenece al Office de Microsoft. El nombre genérico es procesador de texto y hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque antes era muy común que solamente tuviéramos el Office. Y entonces cuando yo decía procesador de texto, inmediatamente pensaba en Word. Pero hoy en día no. Tengo el procesador de texto de Google, por ejemplo. Tenemos también algunas otras herramientas ya más completas como Canva, que ya no necesariamente pertenecen a Office, ¿no? Entonces, aquí también es importante que nos acostumbremos a conocer el nombre genérico. Y bueno, pues sí, digo, no es malo que identifiquemos o relacionemos estas herramientas con el nombre genérico, pero en el entendido que no son las únicas. Hay otro tipo de herramientas que hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de esta actividad número 2? Que ustedes realicen la misma actividad tanto en el procesador de texto como en la hoja de cálculo. Alguien me decía, es que la parte descriptiva, la parte de texto la hago en el procesador y la parte de la tabla con los datos lo hago en Excel. No, es completo en ambas herramientas. ¿Para qué? Precisamente para que ustedes de primera mano identifiquen las ventajas y desventajas de manejar esos elementos en una y en otra herramienta. Se van a dar cuenta que va a ser más fácil manejar el texto en el procesador de texto porque para eso es darle formato, acomodarlo, etcétera. Y también se van a dar cuenta que, bueno, la tabla de datos aquí, pues no es tan buena, porque la tabla, sí yo puedo insertar una tabla, pero no puedo utilizar funciones matemáticas. Entonces, por eso, para la tabla, Excel es mucho mejor. Pero la idea en este caso es precisamente que ustedes lo experimenten realizando la misma actividad en ambas herramientas y que puedan sacar sus conclusiones de qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene la otra con respecto a ese mismo trabajo. Y aquí está. Miren, aquí también muy importante. He notado ahí que de repente me ponen una tabla de datos que no corresponde con la que se dan las instrucciones. ¿A qué obedece eso? A que luego de repente buscan por ahí en internet y se van a encontrar trabajos de módulos anteriores y copian y pegan, lo cual también es un tema que vamos a ver más adelante que no se debe hacer. Pero lo peor de todo eso es que copian y pegan sin siquiera verificar que esa actividad corresponda con lo que nos están indicando aquí. Entonces, el punto importante es que ustedes siempre deben de revisar con mucho detalle las instrucciones que se le da y tomar los datos que para ellos se les están proporcionando, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es la tabla que tenemos, estos son los datos y lo que nos dice es que a partir de estos datos, ¿sí? Generemos una tercera columna para poder obtener el dato que nos está pidiendo. Eso aquí, como decíamos, entonces, punto número 1, toma para el ejercicio los datos que se les proporcionan las instrucciones, que son estos. Realiza la misma actividad tanto en el documento de texto como en la hoja de cálculo. Ya les decía yo, queremos ver ventajas y desventajas.
En el caso de la hoja de cálculo, utilizar las funciones matemáticas para obtener el resultado, que es una resta. Si no lo usamos, pues entonces estamos dejando de aprovechar una de las principales ventajas de la hoja de cálculo, que son las funciones matemáticas que nos evitan realizar cálculos manuales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Otra cuestión muy importante, siempre incluyan una portada y las referencias bibliográficas en todos sus trabajos, ¿sí? En algunos nos van a dar el formato ya con la portada, como es la actividad integradora número 1, pero en las otras, aunque no nos lo mencionen explícitamente, es muy importante que ustedes desde ahora se acostumbren a siempre tener una portada en donde va el nombre de la actividad, el nombre del estudiante, la fecha, etcétera, ¿sí? Y las referencias bibliográficas porque, como yo les decía, va a ser muy común que ustedes tengan que recurrir a otras fuentes para poder elaborar precisamente su trabajo, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones para esta actividad integradora número 2. Ahorita vamos a ver de qué se trata luego. El foro aprendiendo es una actividad que ustedes ya se dieron cuenta, esta no se evalúa semana a semana. Esta forma parte de la actividad de las 4 semanas. Es decir, de manera automática, en el momento que ustedes entran al foro y participan 1, 2, 3, 4 veces, todo eso se les va contabilizando y suma para la calificación automática que se les da sobre uso de la plataforma. Entonces, aún y cuando no se califique semana con semana, pues es importante que ustedes participen en el foro porque el foro es una actividad complementaria. Una cosa es que no se califique directamente en cada semana, pero es una actividad complementaria porque digamos que se logran varias cuestiones aquí. Lo primero es que ustedes, digamos, que se liberen y se suelten, en el buen sentido de la palabra, de poder interactuar con el grupo. Sí, eso es muy importante, la interacción y la comunicación con el grupo. Lo segundo, que es muy importante, que conozcamos sus aportaciones. Siempre va a haber aquí una pregunta o punto detonador. En la primera participación del foro Aprendiendo de esta semana, ustedes tienen que hacer 2 cosas. Contestar a esta pregunta. ¿Qué sugerencias podrías dar para realizar una búsqueda de información confiable? Y la otra, que compartan el vínculo electrónico a alguna biblioteca virtual. Ya lo comentamos. La mayoría lo único que está haciendo es compartiendo el vínculo a la biblioteca, pero no está dando las sugerencias o recomendaciones. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que yo les comenté hace un ratito. Sí, cuando hablamos de la búsqueda. Es decir, ¿qué le puedo yo recomendar a mi compañero para cuando haga una búsqueda en internet? Ya les dije yo. Primero es saber en dónde buscar. Dirigirnos a páginas de gobierno, organizaciones reconocidas, etcétera, etcétera. Segundo, verificar el autor, la fuente, la institución, la fecha, etcétera, etcétera. A ese tipo de recomendaciones nos referimos. Entonces, en su primera participación tienen que responder los 2 puntos, ¿sí? Y de las siguientes lo que van a hacer es complementar o retroalimentar a los compañeros respecto a lo que ellos opinan. La idea aquí es que entre todos hagamos, pudiéramos llamarle como una lluvia de ideas, y de todas esas ideas podamos llegar a alguna conclusión, ¿verdad? Respecto a qué es lo que yo tengo que procurar o cuidar cuando hago una búsqueda en internet, y por el otro lado obtendremos una lista de muchas bibliotecas virtuales que podemos consultar cuando desarrollemos nuestras actividades. Entonces, la dinámica de los foros siempre va a ser esa. O sea, es decir, que hay una pregunta detonadora o preguntas detonadoras que son las que, digamos, que orientan la primera participación. En las siguientes participaciones, que son libres, ya ustedes pueden, como les decía, complementar su primera participación, incluso hacer alguna corrección. Lo que sí es un hecho ahí es que tienen que ser muy cuidadosos, de ser respetuosos, ¿no? Si un compañero se equivocó de una manera más atenta, amable y demás, decirle, oye, pues considero que aquí a lo mejor estás en un error, lo puedes verificar, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar y tiene que ver también con las reglas de comunicación en un ambiente virtual. Entonces, para esta actividad de foro, muy sencillo, contestan estos dos puntos y luego interactúan con los compañeros respecto a lo que ellos también han comentado. Aquí, como yo les digo, la actividad de foro es muy importante porque es una estrategia de aprendizaje colaborativo, es decir, de un aprendizaje en grupo. Aquí todos aprendemos de todos, algo que yo ya no había considerado, a lo mejor al compañero se le ocurre y etcétera, ¿no? Entonces, no hay tanto problema con el foro aprendiendo. Ya lo que les decía aquí, pues, ¿cuáles son las recomendaciones para el foro? Tampoco debemos ser tan repetitivos en algunas cuestiones, ¿no?
Si alguien ya propuso la biblioteca de la UNAM, pues igual dices, pues ya a lo mejor ya no vale la pena que yo la proponga, ¿no? Entonces investigo y busco otra. Pues por eso aquí dice, antes de realizar su primera participación, es necesario que revisen las aportaciones en el foro. De esta forma pueden tener un contexto más amplio del tema, evitar duplicidades en las aportaciones e identificar buenas prácticas. Entonces, esto aplica para todos los foros que estaremos realizando en el módulo. O sea, revisar las participaciones para luego ver y dar contexto a la participación que yo quiero hacer. Y dice, en la primera, lo que yo les comenté, debes de compartir la liga de acceso a la biblioteca virtual y hacer las recomendaciones que se deben de seguir para hacer una búsqueda confiable. Dice, las recomendaciones para búsqueda no se deben de limitar a experiencias o conocimientos propios, como yo les decía. Deben argumentar con base en la investigación que hayan realizado en alguna fuente. Finalmente, deben asegurarse que la liga de acceso sea una biblioteca virtual como tal y no un documento en específico, que es lo que ha sucedido. De repente la liga que pegan ahí es a un artículo sobre la calidad del agua, por decirles algo. Está bien, o sea, como información, digamos, está bien, pero lo que andamos buscando es la fuente. Es como si yo les dijera a ustedes, díganme el nombre de una biblioteca y en lugar de darme el nombre de la biblioteca, me dan un libro. Bueno, un libro está dentro de la biblioteca, ¿verdad? Y es correcto, pero no, lo que queremos aquí es el nombre y la liga de la biblioteca. Ya teniendo esos datos, yo puedo buscar los libros digitales o documentos digitales del tema que yo quiera. Entonces, para que no nos confundamos, no andamos buscando sitios de internet como tales, sino más bien algo que es específicamente una biblioteca virtual, ¿no? Bueno, ya entrando en las cuestiones de las generalidades, las reglas de etiqueta, esas ustedes las revisaron en el curso propedéutico. Yo lo resumo en dos cuestiones muy concretas. Y lo primero que les digo es que los buenos modales también se aplican en un ambiente virtual. Es decir, el saludo cuando yo inicio un mensaje, el dirigirme con respeto al compañero, a la compañera, el cerrar con una frase de despedida, ¿sí? Y poner mi nombre para saber quién escribió, pues son, digamos, parte de los buenos modales que yo debo de tener aquí. A final de cuentas, a eso se reduce, ¿no? Otras cuestiones que también aquí son muy importantes, acuérdense que no es válido o no es recomendable escribir todo un texto con mayúscula. En estas reglas de etiqueta se interpreta como si yo estuviera gritando. Entonces, hay que escribir con letras altas y bajas como yo lo hago aquí. Poner en negritas o subrayar algo cuando yo lo quiero destacar es válido, pero digo, en todo caso, debemos de cuidar esa cuestión, ¿no? Entonces, en concreto aquí, pues estamos hablando del respeto por los demás, ¿no? El respeto a ustedes mismos, respeto a los compañeros, respeto al asesor virtual, al tutor, a todas las figuras que participamos en este ambiente, ¿no? Entonces, pues no olviden estos buenos modales, sí, yo les decía, no porque estemos en un ambiente virtual los vamos a dejar de lado, son muy importantes y también hablan de nuestra imagen dentro de la plataforma o dentro del ambiente virtual, ¿no? Mejor dicho. Así que, pues muy presentes las reglas de etiqueta. Otra cosa importante, el plagio. Les decía, más adelante vamos a ver algo más a detalle. Ahorita simplemente, yo creo que el tema de plagio es pues es una situación hasta cierto punto grave. Como yo les decía, actualmente la oferta de información en Internet o en la nube o donde le quieran llamar es muy amplia. Y entonces es muy fácil luego que si yo voy a realizar la actividad integradora número 1 y le doy esa frase como búsqueda, pues me va a presentar tareas de módulos anteriores. Y entonces yo simplemente lo que hago, lo agarro, nada más le cambio el nombre, le cambio 2 o 3 letras y luego ya lo pongo como si yo lo hice. Entonces, eso no es correcto. Primero porque lo primero que pasa y que afecta significativamente su desarrollo es que pues no aprendes, o sea, no estás adquiriendo conocimiento. Lo que tú estás presentando pues es un trabajo que alguien más hizo, ¿sí? Eso es lo primero. Pero lo segundo, no quiere decir que sea malo que yo pueda tomar información de otra fuente, es lo que estamos comentando. Lo importante es que yo incluya las referencias y que haga las citas correspondientes para darle los derechos a ese autor y de esa manera evitar que lo que yo presente pues sea un trabajo tal cual de alguien que hizo anteriormente. Simplemente yo le cambio el nombre y lo presento como si fuera mío. Entonces, ahorita no quiero entrar a mayor detalles, esto lo vamos a ver más adelante en una sesión,
Yo lo único que les digo aquí es que eviten esto, porque además el plagio, pues puede incurrir incluso hasta en un delito. O sea, acuérdense que hay derechos de autor y esos derechos de autor precisamente protegen a quien elaboró un documento donde él dice está prohibido que utilices la información que yo ofrezco, sino simplemente dar los créditos, ¿no? Entonces, el plagio se puede dar de diferentes o por diferentes razones. Por desconocimiento, es decir, que yo no sepa realmente cómo debo de citar una fuente y entonces pues ya incurro en algún plagio. Pero lo peor que puede suceder es que el plagio sea de manera premeditada, ¿no? Que yo me dé cuenta que me encontré la actividad integradora número 1 del módulo anterior, como yo les digo, la agarro, le doy una maquilladita y la presento como la mía. Entonces, esa parte no es recomendable ni es válido. Y aquí es un tema que cuidamos o tratamos de cuidar mucho. No quiere decir que se nos escape en algunos casos, suele suceder, pero cuando sí los detectamos, bueno, hay una primera amonestación y una penalización en la calificación. Hay una reincidencia, se le anula la actividad, y si sigue reincidiendo, pues definitivamente puede llegar un momento en que quede fuera de prepa en línea. Entonces, yo digo, pues no tiene sentido arriesgar precisamente esto que ustedes han iniciado por una situación de este tipo. Y sobre todo sabiendo que no les va a dar ningún beneficio, por el contrario, los va a perjudicar, ¿no? Entonces, pues mucho ojo y como dice aquí el inicio, di no al plagio. Citas y referencias, bueno, pues aquí no quiero entrar en más detalles, ya estamos sobre la hora. Yo nada más lo que les quiero decir, bueno, pues son algunos ejemplos de cómo podemos hacer esto. Acá abajo tenemos lo que son las referencias bibliográficas de acuerdo a un formato, de acuerdo a una estructura. Este es el primer elemento que debemos de considerar. El segundo es cómo ligo yo la información de acá arriba para identificarla con respecto a la fuente. Entonces utiliza esto que se llama el superíndice, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es que la primera frase, que tiene el número 1 aquí arriba, por eso lo puse en un cuadrito más grande, aquí hay un 1, lo cual me quiere decir que esta frase está relacionada con información que yo tomé de la fuente número 1. Y la 2, igual con el número 2. Entonces, esto también les decía, lo vamos a ver muy, muy en detalle, pero ahorita por lo pronto, yo les pediría que revisen el manual de citas y referencias y se acostumbren a no solamente poner las referencias, sino hacer las citas. Entonces, estas son las referencias y estas son las citas. Lo que hace esto es relacionar el párrafo o el texto que yo estoy mencionando acá con la fuente del cual yo estoy tomando las ideas. Así de fácil lo podemos resumir. Y eso lo puedo poner aquí, miren, por medio de un superíndice, como les digo, o lo puedo hacer de esta manera, que también la habrán encontrado. En esta manera lo que hacemos es poner el apellido, la coma y el año de la fuente. Pues yo lo busco acá y veo que me estoy refiriendo a esta. Entonces son dos ejemplos de cómo poder hacer esto. Ahorita, en esta primera semana no es la exigencia no es tan alta en el tema de las referencias, pero a partir de la semana 2 sí. Entonces por lo pronto creo que vale la pena desde ahora que lo empiecen a trabajar. Y bueno, alguien me decía, bueno, es que yo utilizo mucho los documentos de prepa en línea, o sea, no recurro a otra fuente, no es recomendable. Aquí yo más bien se los pongo en el punto de cómo hago yo una referencia. Por ejemplo, el manual de citas y referencias de citas y referencias de prepa en línea, yo lo escribiría de esta manera, ¿sí? Aunque aquí no hay un título que diga, acá está el logo y me dice, entonces yo pongo prepa en línea CEP, el año, ¿sí? El año por acá lo tiene abajo, ahí se ve un poco borroso, pero acá lo tiene la fecha, entonces digo, prepa en línea CEP 2019, punto, el nombre del documento, manual de citas y referencias, versión 11 de octubre, que esta información aquí la tenemos, versión 11 de octubre de 2019, tomado el 16 de julio. Entonces así, y si yo lo hubiera tomado de una liga de internet, igual aquí la incluyo, pero primero van todos los datos de la fuente. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta que nos hacían hace un momento, yo digo, esta es una manera sencilla de poderlo hacer mientras vamos alineando o afinando la manera de hacerlo respecto al formato que se nos pide, ¿no? Entonces, también para que lo vean. Y finalmente, pues esta parte de que no menos importante, por ahí en la semana ya revisé, bueno, en estos días ya revisé algunos trabajos y créanme que sí hay bastantes problemitas en tema de ortografía. Acuérdense que la ortografía es una carta o es parte de nuestra presentación. Sí, y yo creo que ese es uno de los aspectos que las redes sociales luego no han favorecido tanto porque pues ahí nos encontramos ya algunos modismos, ¿no? Abreviaturas de palabras u otro tipo de cuestiones que nos llevan malamente a un hábito
no adecuado en el tema de la ortografía. Aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? En el lado izquierdo hay un mensaje donde dice, me escribió, ayúdame por favor. Y abajo dice, y le regalé un libro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que bueno, pues aquí yo identifiqué las dos faltas de ortografía grandes que tiene, que ayúdame es con Y en lugar de doble L, y favor es con V en lugar de B. Entonces dices, bueno, sí, la mejor manera de ayudar a alguien que escribe de esta manera, pues es regalarle un libro, y si ese libro es sobre temas de ortografía, pues mucho que mejor, ¿no? Y el otro mensaje que vemos acá dice, la ortografía no es una moda que cambie según las tendencias. Escribir bien es sinónimo de cultura y educación, ¿sí? Entonces, como yo les decía, luego las modas o las tendencias en las redes sociales son a escribir en código o a escribir otro tipo de cosas, pues puede ser que sí, a lo mejor en un contexto informal lo podemos hacer, pero ya en un contexto académico con el que estamos llevando a cabo, aquí debemos de escribir de manera correcta. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues que cuiden este aspecto. Si ven que tienen algunas fallas en esto, hay que checar algún video, algún documento en YouTube. Ahí ayuda bastante. Y otra, una recomendación muy sencilla que pueden seguir es el hecho de que utilicen el corrector de ortografía de las herramientas, ¿no? De Word, de Excel o de PowerPoint. Ahí, bueno, nada más hay que tener cuidado porque luego dependiendo del lenguaje al cual está configurado, nos puede cambiar una palabra por otra, pero cuando lo tenemos bien configurado el lenguaje español y todo esto, cuestiones como esta que estamos viendo aquí, nos ayuda mucho a corregirla. Entonces, digamos, como una primera medida sería que utilicen el corrector de ortografía de las herramientas y eso les ayudará. Y bueno, con esto yo ya termino, digamos que la parte de exposición. Como ven, esta parte sí nos extendimos un poquito más. ¿Por qué? Porque es la primera semana y en la primera semana pues hay varias cuestiones que tenemos que revisar. Entonces, pues de mi parte sería todo. Ahora más bien yo les abriría aquí un poquito el micrófono para que me comenten. Ya no si tienen dudas, ahora sí les voy a pedir una participación muy breve a cada uno de ustedes, que me den pues sus expectativas de no solamente del módulo 1, sino de sus estudios en prepa en línea, o sea, por qué se inscribieron y cuáles son sus planes, si quieren terminar la preparatoria por cuestiones de que se los piden en el trabajo o porque tienen planes de continuar sus estudios, ¿no? Entonces, pues así muy breve, muy rapidito, nos vamos por orden. A ver, Leonardo, si nos puedes comentar aquí algo respecto a lo que yo mencionaba, por qué te inscribiste en prepa y qué es lo que esperas después de este módulo. Adelante. Pues primero me inscribí porque me di de baja en donde estaba. Igual era un bachillerato, ¿no? Era mi primer semestre y pues ya, me di de baja y cuando quería volver a entrar pues ya no pude. Y una prima me dijo que qué onda con lo de la prepa en línea y pues me inscribí. Y Ok, terminando la prepa quisiera entrar a la universidad, eso sí. perfecto. Muy bien, Leonardo. No, pues me parece perfecto. Yo creo que bien canalizado este tema de la modalidad en línea, créanme, que funciona. Y tiene muchas ventajas sobre una modalidad presencial, ¿no? Pero eso en gran medida va a depender de nosotros, ¿no? Tanto de las figuras que los acompañamos a ustedes como de ustedes mismos, de que realmente, bueno, sigamos pues la secuencia y el orden de cómo debemos de trabajar en una modalidad virtual, pero ya lo verán que creo que es, en mi opinión muy personal, les digo, yo estoy en prepa en línea desde que esto arrancó y la verdad me parece un modelo bastante bueno, pero que en gran medida depende del compromiso y responsabilidad de los estudiantes, de todos en general, de nosotros también, pero mucho más de los estudiantes, porque si el estudiante, aquí yo les decía, aquí pueden pasar dos cosas. Si realmente quieres aprender, entonces tenemos que ir siguiendo esa ruta que está marcada en el modelo de prepa en línea. Si simplemente quieres acreditar, entonces va a pasar mucho lo que yo les digo, que de repente pues agarramos y copiamos y pegamos y hacemos y vamos pasando, pero realmente no desarrollan las capacidades que necesitan para posteriormente realizar un estudio de licenciatura. Entonces, yo creo que eso se ha ganado mucho últimamente en el sentido de que los estudiantes son cada vez más conscientes de que los principales beneficiados son ustedes como estudiantes, ¿no? Todos ganamos, por supuesto, pero más ustedes que son a quien van dirigidos los esfuerzos de prepa línea. Entonces me parece una muy buena medida, Leonardo, y espero que al final de esto, al final no del módulo, sino del programa, pues puedas cumplir con esos objetivos que te has planteado. Bueno, nos quedan 10 minutitos, entonces, Joel, Uriel, así muy rápido.
Bueno, yo solamente quería seguir mis estudios y por eso me inscribí en prepa en línea. Ok. ¿No habías intentado en alguna otra opción tu bachillerato? Bueno, es de que se me hizo mejor prepa en línea porque antes estaba muy enfermo, me dio Ok, una enfermedad muy grave. ok. Perfecto, Entonces, Joel. No, pues bienvenido y felicidades por esa decisión. Estamos acá, David. ¿Nos quieres comentar algo? Sí, igual estudiaba en presencial, pero me, me di de baja y me comentaron un familiar de la prepa en línea y pues igual mi meta es terminar y seguir la universidad. Perfecto. Muy bien, pues no, pues gracias, pues bienvenidos. Qué bueno que tomaron esa decisión. ¿Está Daniel? Hola, sí. Si quieren prender su cámara también, al cabo no pasa nada, aquí estamos en confianza. Quiero que así pues ya nos No, pues conocemos un poquito más. yo entré por más que todo por los horarios. Puedo acomodar mis horarios Ok, como más cómodos y por eso también. de acuerdo. Ahora, en lo que has visto hasta ahorita, ¿crees que puedas tener alguna dificultad? ¿Cómo te consideras en el manejo de las herramientas, las básicas, no? Porque pues, hay muchas otras que los vamos a ir aprendiendo, pero lo básico, por ejemplo, una búsqueda en Internet, las redes sociales, el Excel, el Word, ¿cómo te consideras que estás en esos aspectos? En el procesador de textos me considero como medio. No soy ni muy bueno ni tampoco. Sé lo Ok, básico, de acuerdo, con Word, Excel, PowerPoint, lo básico perfecto. solamente. Muy bien, gracias Daniel. Bueno, miren, les voy a pedir de favor que vayan escribiendo en el chat su nombre, porque precisamente esto es lo que yo voy a considerar para lo de los puntos extra. Sí, puede ser que yo vea aquí quienes estuvieron conectados, pero más fácil que en el chat quede registrado su nombre y apellidos para luego yo tomar nota y sobre de eso, pues irlos considerando para esos puntos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, nos decía Vero, ¿verdad? Finalmente creo que está aquí en la lista. En ese orden me fui. Era Valeria, ¿verdad? Pero confundí, más bien Valeria, adelante. Pues yo, me metí a esta modalidad porque anteriormente estaba trabajando y pues por mis horarios se me facilitaba más, Ok, pues estar en las sesiones y hacer las tareas. perfecto. Muy bien, pues sí, miren, yo creo que ustedes lo van a ir valorando, ¿no? Pero así de entrada es muy flexible. Creo que el modelo es muy flexible e incluso les da la posibilidad de poder hacer otra actividad, como puede ser un trabajo, otro estudio diferente, no sé, el trabajo de la casa, negocio. Es cuestión de que ustedes se organicen, como yo les decía, y sobre todo, bueno, que sean muy conscientes de que con el esfuerzo y siguiendo el programa que tenemos aquí ya definido, seguramente ustedes pueden ir adquiriendo esas habilidades, porque digo, sobre todo para quien, bueno, es en general, ¿no? Pero para quien tiene pensado continuar con el estudio luego, tiene que cumplir con un cierto perfil, con un cierto cuadro de conocimiento previo para poder aspirar a alguna licenciatura. Entonces, pues qué bueno que desde ahorita lo vayan viendo, lo vayan planteando y sobre todo que vayan trabajando para ello. Quienes quieran luego seguir con el estudio en línea, miren, también ahí yo les comento, antes de colaborar aquí en Prepa en línea, yo también colaboré en lo que es la Universidad Abierta y a Distancia de México, también es de la SEP y también es gratuito. Entonces, yo creo que si ustedes se adaptan bien a esta modalidad, pudiera ser una buena alternativa a la Universidad Abierta para que continúen sus estudios, ¿no? Ya luego por ahí en una chancecita les paso la liga para que puedan consultar. Seguramente ya la pueden conocer, pero para que la tengan. Y bueno, les digo, yo creo que por eso tiene muchas ventajas esta modalidad y el hecho de que ustedes trabajen en esta modalidad en prepa en línea, bueno, pues les va a dar la pauta para que si deciden hacerlo sobre esta misma línea, pues ya no tengan ninguna dificultad, ¿no? Entonces van agarrando más habilidades y conocimientos para poder trabajar en ello. Bueno, pues miren, yo creo que ya ahora sí ya lo dejamos, nos echamos un poquito más de tiempo de lo programado, pero la primera semana siempre es así porque son muchos temas los que repasamos. Ya las siguientes deben de ser un poco más ligeras porque son más específicas sobre ciertos puntos, ¿no? So, ahorita por lo pronto, pues yo les agradezco mucho su tiempo, el hecho de que se hayan conectado
Sí, y bueno, pues les reitero la bienvenida y les deseo mucho éxito también, no solo en el módulo, sino en toda su estancia en prepa en línea. Vamos a seguir en comunicación. Cualquier duda, comentario que tengan, ya saben que tenemos el chat de la plataforma, o en un momento dado me pueden mandar un correo también, pero cualquiera de las dos, yo lo veo, lo recibo y en no más de 24 horas yo les puedo dar alguna respuesta. Entonces, bueno, pues muchas gracias y que sigan teniendo un buen día y una muy buena semana. Saludos a todos, que tengan un buen descanso. Gracias. Hasta luego, Bye, gracias. profe. Gracias.